eh, encender sus cámaras para poder, ¿y quién va a presentar? Yo. eh, ¿ya lo presento? Ya. ¿Ya lo puede ver, profesor? Sí, sí se ve. Ok, bueno. Ya. Hola, buenas tardes, somos el equipo 7. Vamos a presentar el reto de frenado magnético. Está presentado por su servidor Alfonso Solís Díaz. Yo, José Rogelio. Y yo, Mariana Martínez. Bueno, ahorita vamos a dar una breve introducción y contexto sobre cómo hicimos este proyecto durante el transcurso del curso. Bueno, vamos a decir primero los objetivos que empleamos y vemos claramente al iniciar el proyecto. Fue más que nada la comprensión de fenómenos físicos que están involucrados en el juego de la torre de caída libre o drop tower, aplicación de cálculos analíticos y computacionales aplicados a lo largo del bloque, emulación computacional de sistemas electromagnéticos. Bueno, antes que nada de empezar con nuestro reto de cajón, vamos a explicar un poquito en el contexto. En el campo de la ingeniería de mecanismo de movimiento, los sistemas de frenado desempeñan un papel fundamental en su seguridad y rendimiento. A lo largo de los años se han desarrollado diferentes tipos de sistemas de frenado, cada uno con sus características particulares y aplicaciones específicas. En este proyecto se investiga sobre un sistema de frenado utilizando fuerza electromagnética para modelar computacionalmente el caso de Free Fall Ride, de un parque de versiones donde se utilizará este tipo de un sistema para frenar gradualmente la góndola con las personas. Ahora, a continuación, voy a presentar la entrega 1, que es la descripción del cálculo del campo magnético. Bueno, sabiendo que en un campo magnético es producido por una corriente eléctrica, se utilizó más que nada leyes Biot-Savart para calcular el campo magnético en cualquier punto tomado en cuenta la dirección en el elemento de la longitud de L, que es la diferencia de longitud del alambre en dirección de I. También que es producido por una corriente I y que va en dirección de esta y tomando en cuenta dirección unitaria del punto en cuestión. Como se ve aquí a continuación en la imagen, aquí como se ven más que nada los componentes, y más que nada también la de Savart establece que el campo magnético en un punto P es proporcional a la magnitud de la corriente, y el vector de posición R desde el elemento de L, que es de diferencia de longitud, hasta el punto P, y inversamente proporcional al cuadrado de distancia entre el elemento diferencial de la longitud del alambre y el punto P, como se ve aquí a continuación la fórmula. Bueno, las fórmulas y objetivos, más que nada, nos tuvimos que en cuenta a lo que se nos pidió durante el transcurso de la primera entrega, que fue más que nada que queremos calcular el campo eléctrico calculado en diferentes puntos alrededor de una espira de corriente eléctrica. Como se muestra a continuación, tenemos que obtener las fórmulas correspondientes a cada eje para el campo magnético según la ley de Biot-Savart. Como aquí primero, la primera fórmula que pusimos y nos más que nada para nuestra presentación fue que para un punto P, donde se puede eliminar fácilmente algunos componentes, se define la distancia entre la diferencia de longitud y el punto P, que es R igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más Y al cuadrado más Z menos 2AY seno de phi. Y el vector de dirección hacia el punto P a partir de diferencia de longitud, que aquí se ve que es UR igual a menos A coseno de I más Y menos A seno de phi Y más ZK entre R. Y aquí a continuación vemos la misma fórmula, pero ahora para el diferencial de la corriente UT, que es menos seno más coseno y en J. Y finalmente, teniendo esto y afectando el producto vectoral, sacamos las B's en las componentes finales para cada eje, que fue X, Y y J, como se ven a continuación. Bueno, para aplicaciones de su código MATLAB,
Se verificó solamente en dos ejes utilizando las fórmulas obtenidas con la ley de Savart para los ejes Y y Z, donde integramos para todos los puntos en rango determinado en una malla bidimensional en Y. Y en lugar de integrar, se suma cada diferencial del campo obtenido, evaluando las ecuaciones diferenciales de componentes para cada diferencial de ángulo. Y a la misma vez utilizamos tres ciclos for, los primeros dos para iterar en las posiciones en Y y Z, y el tercero para iterar en cada componente de ángulo y sumar las componentes campo en sus respectivas posiciones. Y esto se estudia de manera aproximada al realizar la integral. Como se ve a continuación, aquí está la imagen. Bueno, aquí se ve más que nada un ejemplo de ejecución con diferentes datos, como sería, por ejemplo, aquí con el sentido del un radio de 7.5, la corriente, la cantidad de intervalos, todo, fueron diferentes. Para el primer caso aquí se ve que tenemos un radio de 7.5 y para el segundo caso tenemos que es un radio de 1. Igual la corriente difiere, que es 25 a 10.000, la cantidad de intervalos de 16 a 25. Y de la misma manera para Y y Z, cómo se va viendo, cómo se va a ver nuestro campo magnético generado por unión de corriente eléctrica. Brevemente, nada más quiero mencionar que aquí está el código de la función, donde se sacan los diferenciales de ángulo, se saca el mesh grid de todas las posiciones posibles en la malla, se inicializan los vectores de los componentes de campo. De aquí están los tres ciclos for que mencionamos. Estas son las fórmulas de los componentes y aquí ya se grafican como lo mostramos. Y pues, bueno, esta es la gráfica de la línea que representa el lado. Ahora seguimos con la parte de la entrega 2. En esta parte lo que queremos hacer es que como tenemos un campo magnético y hay valores donde necesariamente no tengamos un valor exacto o no se pueda calcular o haya de que cierto fallo por distancias o cosas así, queremos tratar de encontrar una manera de poder calcularlos de otra manera. Y podemos compararlo a valores que ya tenemos para después tener qué tan ciertos sean o qué tan relacionados están. Aquí lo que acabo de decir, pues lo que vamos a tener es que vamos a tener tres diferentes casos que vamos a probar. En el eje X, esto por lo que pues tenemos un valor que es X y eso tiende, cuando tenemos valores en X, esto tiende a cancelar cosas o hacer que cosas no sean exactas o denominadores sobre cero, cosas así. Entonces queremos probar lo que es en el eje X. Valores alejados del campo, pues como podemos ver de que entre más y más nos alejamos, más y más chiquitos se ponen los vectores del campo magnético. Por lo tanto, pues queremos tratar de probar qué tan exactos son, porque aunque sean magnitudes chiquitas, queremos saber qué tan grandes son o cómo son sus magnitudes. Después tenemos los valores del campo en el eje Y, que más adelante lo vamos a usar para la entrega 3, pero también queremos probar, como estaba diciendo, valores justo en el centro del aro, que es donde es diferente porque es un eje vertical. Por lo tanto, en las otras partes pues podemos ver que son círculos y que tienden a ser así, pero aquí pues es una línea vertical y queremos probar pues qué tan exacto está. Ahí nada más para mencionar, ya para esta entrega le adaptamos a 3 dimensiones la función del campo magnético para poder comprobar que nuestra función calcule correctamente cuando estos casos de cuando el eje X es igual a 0, el eje Y es igual a 0 y los valores alejados del campo, del lado, perdón. Bueno, aquí se hizo para sacar las componentes correctas y comprobar que estuvieran bien el cálculo, pues se hizo ahí el producto cruz de los vectores y se obtuvieron esos resultados que fueron utilizados para la función. Sí. Bueno, regresando a lo del, usamos esas mismas fórmulas que acabamos de ver para poder sacar las aproximaciones, que es lo que queremos para esta entrega. Aquí abajo podemos ver las fórmulas que resultan, que son aquí las de abajo, las de BY y BZ en sus respectivos ejes. Y abajo, bueno, las que están a la izquierda es los que usamos para los vectores más alejados. Y la que vamos aquí a la derecha es la que estamos usando para el caso 3, que es el eje Z. Sí, o sea, esas son las aproximaciones teóricas que compararemos con las nuestras.
Bueno, esta es la parte base que como podemos ver, retomamos la función de la primera entrega y aquí podemos ver que pues, la mayoría sigue siendo similar, solo que aquí por el segundo, bueno, podemos ver que aquí agregamos campos BZ y BY para los vectores más alejados y los vectores que ya estamos mencionando para poder almacenarlos y los sacamos de la función igual. Ahí está. Caso 1. Ahora sí, como estamos diciendo, cuando x igual a 0, pues lo que vamos haciendo es, ahora sí, calculando. Aquí tenemos el mesh grid para poder ver en cada punto. Después aquí en lo de las tablas solo es graficar, bueno, no graficar, tabular de que cada valor que hay. Y en el plot que tenemos, pues son lo que estamos probando. Aquí tenemos varios ejemplos donde estamos probando de que en un lado del aro, en otro lado del aro y en la parte del centro. Eso es lo que podemos ver en ejemplo 1, 2 y 3. Aquí está, entonces lo que estábamos diciendo. Aquí podemos ver a la derecha pues el resumen general desde la perspectiva del eje YZ, donde también queremos que Bx tienda o sea igual a 0. Aquí podemos ver en el ejemplo 1 y ejemplo 2, pues son las partes derecha e izquierda que tenemos y por eso se ven reflejados, porque son, pues, como estamos diciendo, son reflejos uno del otro. Y abajo podemos ver esa parte del centro, por eso hay esa declive en la parte del centro y por eso está de que reflejado, igual como estábamos diciendo, porque ahí es la parte, el punto central que tenemos del aro. Es un punto cercano al centro. Casi, casi. O sea, no es el centro como tal, porque el centro como tal tiene que ser todo vertical, pero sí. Ahora sí, vamos para el caso 2. El caso 2 siendo los vectores muy, muy alejados. Volvemos a hacer, aquí en el código podemos ver que volvemos a hacer el mismo tipo de procedimiento. En el ejemplo 1, pues tenemos unos muy muy lejanos y después bueno, en el ejemplo 1 y 2, pues tenemos puntos muy lejanos en diferentes partes de la gráfica para poder compararlos. También, como vamos a ver, lo comparamos a los valores que ya tenemos y aquí volvemos a reiterar las fórmulas que utilizamos. Aquí podemos ver, ahora sí, las flechas moradas y las flechas verdes son los puntos que estamos tratando de aproximar y como están en otro color, pues aquí los podemos ver más claramente. Y ahora aquí lo que podemos ver muy levemente es que son dos líneas juntas. ¿Esto qué significa? Pues aquí es donde estamos haciendo esta comparación entre los valores calculados y los valores aproximados. Aquí podemos ver con la guía de colores y podemos ver que sí tienden a ser muy, muy similares. Y por eso podemos llegar a tener, pues aquí podemos llegar previamente a la conclusión de que aproximaciones nos sirven para calcular puntos muy lejanos si no podemos usar la fórmula teóricamente correcta. Y después, pues si hacemos eso con un lado y el otro lado. Estos son con las partes más lejanas y podemos ver ahí de que cómo se reflejan porque son pues lados opuestos del aro. Sí, o sea, ahí son los mismos puntos que en el ejemplo anterior del eje X igual a 0, solo que se tomaron los puntos más lejanos como para simular que si realmente es los más lejanos que nosotros calculamos que nuestro modelo se comparan con los más lejanos teóricos con las aproximaciones que nos proporcionó. Y ahí se puede ver que las gráficas están muy pegadas. Está un poco chiquita aquí, pero en el reporte se ve bien que sí están muy cercanas, por lo que podemos concluir que nuestro modelo grafica correctamente estos casos. Ok, y después llegamos al caso 3, que ahora sí es el eje vertical, que es el que queremos llegar a calcular. Volvemos a hacer el mismo tipo de procedimiento, graficamos y todo eso, y al final pues lo tabulamos y todo. Y ahora sí, aquí tenemos pues el puro eje vertical. Esa es la fórmula que utilizamos para la aproximación, como vemos. Y aquí podemos ver los valores de X, Y, Z aproximado y obtenido. Como podemos ver que hay un poco de diferencia, pero este tiende a ser pues también por lo mismo que estamos aproximando, pero como podemos ver pues sí tienden a ser muy, muy similares. Podemos ver que aquí cerca del centro pues
entre el valor 4 y 8 que tenemos aquí en la parte de la derecha, pues sí tienden a ser muy similares, entonces por lo tanto pues podemos llegar a aproximar valores también. Sí, ahí la aproximación que utilizamos, que es esta, a comparar con nuestro modelo, es la morada. Y se puede ver que sabemos teóricamente que en realidad el modelo debería graficarlo, o sea, que el total el vector estuviera en el eje Z, que es lo que representa este 1, es la proporción del vector que está en el eje Z, porque están normalizados los vectores, se me olvidó mencionarlo. Por lo que podemos ver que nuestro modelo sí grafica más correctamente que esta aproximación, al menos en estos casos. Así que pues, sí, podemos concluir que nuestro modelo es correcto o casi correcto en estos casos. Ahí, nada más porque en la presentación no especificaba tanto si con eje Y igual a 0, también el eje X era igual a 0. Primero decimos que los dos fueran igual a 0 para esta anterior. Y luego aquí hicimos lo mismo que hicimos en el caso 1, donde solamente el eje Y es igual a 0, como se puede ver aquí en este ejemplo. Y pues hicimos lo mismo porque para el caso 1, por los dos extremos, que el eje Y tenía que ser 0 en este caso. Y sí, efectivamente se puede ver que tiende a 0, ya que son números muy pequeños en comparación. Bueno, para la entrega L3, y ahora vamos a hacer un análisis de las componentes de frenado magnético de aceleración, velocidad y posición. Y el sistema físico que tomamos en cuenta pues, es el ya mencionado sobre el juego mecánico de free fall, de un parque de diversiones, donde la góndola tendría que estar magnetizada con una corriente y la base tendría que tener cobre. O bueno, un conductor para inducir un campo magnético que veremos a continuación. Bueno, la ecuación diferencial que a través de la investigación que obtuvimos que era necesaria para poder resolver esto es esta de la fuerza, donde se suma la fuerza de la gravedad con la fuerza producida en la góndola por la corriente inducida. Y ahí podríamos obtener la fuerza total y tendríamos que sacar esta aceleración, la velocidad y la posición. Ya aquí a grandes rasgos, que es lo que encontramos de cómo sacamos la ecuación diferencial, pues es a partir de la energía potencial, que es el momento magnético por el campo. Sabemos que en esa posición solamente se necesita la aproximación en Z. Derivamos la energía potencial en base a la posición para sacar la fuerza. Para sacar el flujo de utilizar Faraday, utilizamos aquí estas aproximaciones del campo en el Z y la diferencial de superficie que lo pasamos en términos de Y, o sea, de distancia, aquí en un eje, y ya lo sustituimos en el flujo magnético para poder sacar esta ecuación final de flujo y así poder aplicar la ley de Faraday, donde el diferencial de flujo entre el diferencial de tiempo es igual a la, ¿cómo se dice? Voltaje, bueno, fuerza electromotriz. Ya con esa ley de Faraday aplicamos la ley de Ohm para sacar la corriente, y ahora sí en la fuerza que sacamos acá sustituimos la corriente para poder sacar la fuerza total magnética. Y ahora sí ya aplicando la ley de Newton sacamos nuestra ecuación diferencial donde la fuerza total, que es esto representado acá, es igual a la fuerza de la gravedad menos la fuerza que sacamos acá del campo magnético. Ya con eso, ecuación diferencial de segundo orden, tenemos que aplicar un cambio de variable para poder utilizar el método de Runge-Kutta para ecuaciones de primer orden, por lo cual aquí sustituimos la primera derivada de la posición como v y la segunda derivada como v', y ya obtenemos esta fórmula, y aplicando el método de Runge-Kutta para dos veces para poder sacar las dos, la velocidad y luego la posición, que sería el algoritmo, donde aquí se puede ver. O sea, aquí ya está aplicada la sustitución de Z por V. En estas son la función derivada de posición y esta es la función de aceleración. Ya aplicamos el método de Runge-Kutta con estos valores iniciales. Bueno, aquí está el vector de aceleración, tiempo, velocidad y posición. Y ya con este método de Runge-Kutta se sacan todas las posiciones, todos los valores para los vectores de velocidad, posición y aceleración.
Y aquí nada más los graficamos para obtener las siguientes gráficas. Aquí podemos ver que la posición pues va bajando, disminuyendo como se puede ver, pero cuando ya se va acercando al campo magnético producido por la inducción del conductor, se va desacelerando considerablemente, porque aquí podemos ver que cuando se acerca, porque tengo entendido que en un campo magnético la fuerza aumenta bastante conforme más te acercas, por lo que la aceleración se puede ver que es muy drástica y por eso la velocidad siempre se queda como negativa, pero va cambiando se va acercando a cero, pero sigue bajando lentamente. Aquí también se puede ver la posición y pues esto es lo que representa el frenado. En estos casos parece ser que la aceleración, o sea que el frenado es bastante repentino, pero eso ya debería de checarse con él. Vamos a testar este modelo precisamente para checar en qué posiciones se puede utilizar qué magnitudes. Por ejemplo, esos dos casos de que ambos están a una altura de 100 metros, tiene un amperaje considerablemente más alto que este. Aquí este es media tonelada, este es 0.5 kilogramos. Eso ya, para eso podemos utilizar este modelo para poder comparar diferentes datos y diferentes posiciones y diferentes pues, características del sistema para poder determinar cómo podemos hacer que no solamente frene, sino que también frene con no tanta fuerza como se puede ver aquí, que es muy drástico el frenado. Pero bueno, sí, eso fue lo que hicimos. Nada más para concluir, una cosa quería mencionar que esto de frenado magnético sí debería ser, puede ser aplicado y sería muy útil en un juego como esto, pero no debería ser utilizado como la única medida, ya que si se va la corriente, si hay un cortocircuito, si hay cualquier clase de fallo, pues podría ser bastante catastrófico, por lo que quería sugerir que bueno, supongo que así se hace, que en un caso así debería de aplicarse en conjunto con un frenado de fricción, pero nada más con el propósito de disminuir la cantidad de desgaste de los frenos de fricción para poder, pues, hacer más eficiente el juego. Pero bueno, sí. Bueno, entonces eso ya sería todo y no sé qué le parece, profe. Muy buena presentación. Apenas les decía preguntar el comportamiento de cómo se iba a frenar, pero ya era la etapa final, el reto del entregable 3 que ustedes hicieron. Ahí pude apreciar cómo se va desacelerando hasta frenarse, el comportamiento excelente. Está perfecto su trabajo, los felicito. Y pueden quitar la presentación, estas son las gráficas a las que me refiero. Pueden quitar la presentación, por favor. Perdón. Muy bien. Lean la pregunta. Y ahorita ustedes me dicen para dónde va. Si la corriente va hacia el lado derecho y el campo magnético está entrando hacia dentro de mi pantalla, ¿hacia dónde va la fuerza magnética? ¿Hacia qué dirección va? X Hacia arriba, profesor. positiva, va hacia arriba. ¿Qué es hacia arriba? Bueno, la fuerza va hacia arriba porque por la regla de la mano derecha indica que la fuerza magnética siempre va a apuntar hacia arriba. Y nuestro índice apuntará a la corriente. Y finalmente nuestro dedo del medio nos dice que es el campo que va a apuntar sobre esa dirección. O sea, es el Z positivo por en esas. O sea, es el Z freno cartesiano positivo. Z positivos. Muy bien. Mariana, si la corriente viaja hacia acá, Ajá. Ok. hacia acá viaja la corriente y hacia acá viaja el campo magnético. ¿Hacia dónde iría la fuerza magnética, Mariana?
Por lo mismo de la mano derecha, si lo pones hacia L y después hacia B, seguiría yendo hacia Z positiva. Ah, correcto. Muy bien. Antonio, si la corriente viaja así, en la dirección Y, pero el campo magnético viaja así, en el plano YZ, ¿hacia dónde va la fuerza magnética? Estoy en el plano YZ. Entonces te dije, hacia acá viaja la corriente y en el mismo plano viaja el campo magnético. ¿Hacia dónde iría la fuerza? ¿Me está preguntando a mi profesor? Sí, el Alfonso, ¿verdad? Ah, es que Te dije Antonio. Ajá, me dijo Antonio, por eso me saqué de onda. No, Alfonso. Ah, ok. Perdón. No, no se preocupe. Va, está bien, profesor. ¿Va hacia adentro? ¿Cómo hacia adentro? ¿Hacia el eje X negativo? Eh, sí, profesor. José Rogelio, ¿para dónde Mande. piensas que iría? Mande. ¿Para dónde piensas que iría? Eso sí, Alfonso ya dijo que va hacia adentro, hacia el eje X negativo. pues si ¿Hacia la dónde corriente va iría? hacia Y positivo y el campo va hacia Z negativo, pues queda El aquí. campo va entre la dirección Y y Z negativo. Y positivo y Z negativo. Ah, bueno, independientemente, si está entre esos, aún así, con la regla de la mano derecha, pues está en dirección de la corriente y luego girando hacia el campo, pues seguirían yendo hacia adentro en X negativo. ¿Irías a dónde? Hacia adentro. La fuerza. Hacia X negativo. Sí. Mariana, ¿hacia dónde Eh, iría Mariana? yo concuerdo con mis compañeros, yo creo que si es I y después B, cierra y para dentro de la página que sería X negativo. Perfecto, muchachos. Quería saber si titubeaba alguno de ustedes, pero fue correcto. Los felicito, muchachos. En, en Canvas hay una sección en evidencias, en la carpeta de evidencias, donde abren la carpetita que dice evidencias, entrega de evidencias, y dice Canvas Illumin, pero sería el reto. Ahí, por favor, me van a subir esta presentación que acaban de hacer, la grabación de su presentación solamente ahí. ¿Sí? Es lo único que van a hacer. Okay, pues. Espero que hayan grabado esto. Ok, perfecto, gracias. Oye, una pregunta, profe, rápido, para los compañeros, es que ya son las 4:50. ¿Aún alcanzan a presentar los otros compañeros o presentan otro día? No, pues yo ya me voy con ellos. Ah, ok, ya está. Gracias, profe, déjales aviso.